Era una tarde fría y nublada en Nueva York. La bulliciosa sinfonía de la ciudad, con sus coches apresurados, luces cegadoras y el incesante eco de los claxones, contrastaba brutalmente con el abismo de soledad de Emma. A sus 24 años, la joven se encontraba atrapada en una realidad implacable, donde sus sueños de un futuro prometedor parecían tan distantes como las estrellas en un cielo cubierto. Con el cabello recogido en un moño desordenado y un abrigo raído que apenas ofrecía consuelo contra el gélido abrazo del viento, Emma se plantaba cada mañana en el mismo semáforo con un fajo de boletos de rifa en mano. La supervivencia de su familia dependía de ellos. Emma necesitaba vender cada uno de esos boletos para costear los exorbitantes gastos médicos de su madre, Mary, quien luchaba valientemente contra una devastadora enfermedad degenerativa. Sin los recursos necesarios para brindarle la atención adecuada, Emma sentía el peso aplastante de una responsabilidad que amenazaba con devorarla lentamente. Su sonrisa, forzada, y sus ojos cansados revelaban una joven fuerte, sí, pero al borde del colapso, mientras los coches pasaban indiferentes. Pocos conductores se dignaban a mirarla. Algunos bajaban las ventanillas solo para espetar un desinteresado no, gracias, mientras otros fingían no verla. Pero Emma no tenía elección. Aquel trabajo, humillante en su esencia, era su única esperanza de recaudar algo de dinero para el hogar, un último asidero en el precipicio, transición de sonido, música más imponente y elegante. Al otro lado de la ciudad, un universo opulento y despiadado se desenvolvía. William Parke, el enigmático CEO de una de las corporaciones tecnológicas más grandes de Estados Unidos, se recostaba en el lujoso asiento trasero de su Bentley, esperando que el semáforo cambiara. Él era la encarnación misma del éxito, una fortuna estimada en miles de millones y una presencia constante en cada lista de los hombres más influyentes del mundo. Alto, con el cabello perfectamente recortado y un traje impecable, era la personificación de la frialdad gélida y la distancia que el poder a menudo impone. Pero aquel día, algo diferente sucedió. Cuando su vehículo de alta gama se detuvo en un semáforo, sus ojos se encontraron con ella, Emma. Sus manos temblaban de frío y quizás de miedo, mientras sostenía los boletos. Había algo en su mirada que lo atrapó. Una mezcla desgarradora de desesperación y una determinación férrea, una chispa incomprensible que William no pudo explicar. Bajó la ventanilla y en un gesto impulsivo, casi inconsciente, extendió un billete de $100, pero antes de que ella pudiera articular palabra alguna, su voz, inesperadamente profunda, rompió el tenso silencio. ¿Qué estás vendiendo? Rifas, señor. Son para ayudar a mi madre, que está enferma, respondió Emma, sin dar crédito a sus oídos. Alguien como él. Realmente interesado, William dudó por un momento. Había donado incontables sumas a organizaciones benéficas, pero esa joven en la acera había agitado algo en su interior. Quizás era la cruda honestidad en sus ojos, o el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, veía a alguien que realmente necesitaba ayuda, no solo dinero. Dame todos, le exigió, tomando el fajo de boletos de sus manos. Su voz era directa, autoritaria. Emma se quedó sin habla. Nunca nadie había comprado tantos boletos de una sola vez. Antes de que pudiera pronunciar un gracias, la luz cambió. Un cruel recordatorio del tiempo que no se detiene. El coche de William se alejó, dejándola allí, aturdida, con su corazón latiendo desbocado como un tambor de guerra en su pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué él, de todas las personas, había hecho eso? Música de intriga y misterio. En los días siguientes, Emma no pudo sacar aquel encuentro de su cabeza. Incluso con todas sus preocupaciones y dificultades, se encontró pensando en el hombre misterioso que había aparecido y desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, William tampoco podía dejar de pensar en ella. Por absurdo que pareciera, se sentía extrañamente conectado a esa joven que había conocido por pura casualidad. Se preguntaba cómo estaría ella, cómo estaría su madre, por primera vez en años. Se encontró preocupándose por alguien que no estaba directamente involucrado en sus negocios o en su hermética vida personal, impulsado por una necesidad que no comprendía del todo. William decidió buscarla. Desplegando sus vastos recursos, no fue difícil rastrear a Emma hasta su pequeño apartamento en una zona más humilde y casi olvidada de la ciudad. No sabía lo que estaba haciendo, pero había algo en esa joven que necesitaba desentrañar. Emma estaba agotada. La venta de boletos de rifa no iba bien y el dinero recaudado apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Su madre, Mary, empeoraba cada día, y cuidarla le exigía más tiempo y energía de la que Emma poseía. El apartamento donde vivían, pequeño y con las paredes mohosas, era un eco silencioso de una vida que Emma jamás había querido para sí misma. Siempre soñó con edificar, con ser arquitecta, construyendo algo que perdurara, pero la vida le había impuesto otra arquitectura, otra dura realidad. Aquella mañana,
mientras preparaba la insípida papilla que Mary aún podía tragar. Emma no pudo evitar recordar el extraño encuentro con aquel hombre en el semáforo. Parecía haber algo más en él, una aura de importancia, pero lo que más la intrigaba era la mirada en sus ojos. Por un breve momento, sintió que él realmente la veía, que iba más allá de la joven desvalida, vendiendo boletos de rifa en el frío. Pero era una necedad pensar eso, era solo otro conductor en una ciudad llena de rostros anónimos, música tensa y dramática, mientras Emma cuidaba a su madre, al otro lado de la ciudad. William Parker sentía la inquietud crecer en su interior. No era un hombre que permitiera distracciones, menos aún de índole personal, pero no podía sacar a Emma de su mente. Recordaba la mirada en sus ojos, la tristeza mezclada con una fuerza silenciosa que parecía desafiar al destino mismo. Aquello lo perturbaba. Él, que siempre había controlado cada aspecto de su vida, ahora se encontraba en una encrucijada emocional que no sabía cómo manejar. ¿Quién es ella?, preguntó William a su asistente personal, Tom, mientras hojeaba los informes financieros del día, su mente a kilómetros de distancia. Tom era discreto, eficiente. Y sabía que cuando William hacía ese tipo de preguntas, no era algo común. Su nombre es Emma Thompson, respondió Tom sin levantar la vista de la tableta donde anotaba sus instrucciones diarias. Vive en una zona más modesta de la ciudad. Cuida a su madre, que parece estar en una etapa avanzada de una enfermedad degenerativa. La joven trabaja de manera informal, vendiendo boletos de rifa para pagar su tratamiento. William respiró hondo. No debería involucrarse, no. Ya tenía más que suficiente de qué preocuparse. Su imperio era su prioridad y necesitaba atención constante. Sabía lo peligrosas que podían ser las distracciones, pero aún así, algo en su interior, una urgencia inusual, le insistía en no dejarlo olvidar. Encuentra una forma de ayudarla, discretamente dijo, intentando dar por zanjado el tema. Tom dudó un segundo, sorprendido. Nunca había visto a William tan interesado en alguien fuera de su burbuja corporativa. ¿Quiere que haga una donación, señor?, preguntó Tom, con voz cautelosa. No. No quiero que suene a caridad. Quiero que sea algo más útil. Quizás un empleo, una oportunidad. Necesita una forma de levantarse por sí misma, explicó William, su tono firme, pero con una extraña ligereza que lo sorprendió incluso a él. Música de esperanza y cambio. A la mañana siguiente, Emma recibió una llamada telefónica inesperada, un eco en el silencio de su desesperanza. Un hombre, con una voz sorprendentemente amable, se identificó como Tom y la invitó a una entrevista de trabajo en una gran corporación. Al principio, Emma pensó que era un error, una trampa. Nadie como ella, una joven sin experiencia relevante, podía ser llamada para una entrevista tan importante. Sin embargo, la curiosidad era una llama más ardiente que el miedo. ¿Cómo encontraron mi número?, preguntó Emma, sospechosa. Fuimos recomendados por alguien que admira su determinación, replicó Tom. Enigmático. Emma no sabía qué pensar. La única persona que podría haber mencionado su nombre era el extraño del semáforo. ¿Sería posible que él estuviera detrás de esto? Quizás estaba tratando de ayudarla de formas que ella jamás había imaginado. Su corazón latió con una fuerza inusual. Un tamborileo de posibilidades ante la idea, pero la fría lógica se impuso rápidamente. Esto es absurdo, pensó. Él ni siquiera me conoce. Aún así, decidió asistir a la entrevista. Sabía que necesitaba cualquier oportunidad que pudiera mejorar su situación. Muy en el fondo, albergaba la esperanza de que aquel encuentro fuera el punto de inflexión que había estado esperando. Cuando Emma entró en el imponente edificio de Parker Industries, se sintió completamente fuera de lugar, como un intruso en un templo sagrado. El ambiente lujoso, la gente impecablemente vestida y segura de sí misma. Todo parecía pertenecer a un universo inalcanzable al que ella no pertenecía. Pero mantuvo la cabeza alta y siguió adelante. Fue recibida por Tom, quien la condujo a una sala de reuniones. Señorita Thompson, es un placer conocerla. Gracias por venir, dijo Tom con una sonrisa amable. El señor Parker estará con usted en breve. Emma se congeló. El señor Parker. Esto tenía que ser un error. No había esperado que el propio CEO de la compañía estuviera involucrado. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió y William entró. La conmoción fue instantánea. Era el hombre del semáforo. Emma sintió el aire escapársele de los pulmones, un jadeo silencioso. William, a su vez, mantuvo la compostura, pero sus ojos traicionaron su sorpresa al verla tan de cerca de nuevo. Por unos segundos, los dos permanecieron en silencio. Como si el tiempo se hubiera detenido. Le dije que la ayudarían, dijo William, rompiendo el silencio con una voz firme, pero con un matiz inesperadamente tierno. Emma apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Pero por qué?, preguntó. Aún incrédula, William la miró profundamente, como intentando encontrar la respuesta en sí mismo. La verdad era que ni él mismo sabía con certeza por qué.
Algo en esa mujer lo había conmovido de una manera que nunca antes había sentido. Algo que le impulsaba a protegerla y quizás a comprender el caprichoso juego del destino que los había unido. Música de tensión emocional y decisiones importantes. El silencio en la sala de reuniones se extendió, denso y cargado de preguntas no formuladas. Emma miraba a William, intentando descifrar qué había detrás de aquel gesto. ¿Por qué él, un hombre tan poderoso, estaba interesado en ayudarla a ella? ¿Una simple vendedora de boletos de rifa en la calle? Su vida, hasta ese momento, había sido una sucesión de dificultades y luchas, y el gesto de William parecía casi surrealista. No entiendo, murmuró Emma, sacudiendo la cabeza. Nadie hace eso, al menos no por mí. William se acercó. Sin apartar la mirada, había determinación en su expresión, pero también una vulnerabilidad inusual en su mirada, algo que no solía mostrar. Vi algo en ti, Emma, algo que me hizo darme cuenta de que mereces una oportunidad. No es caridad, es algo más profundo. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con sumo cuidado. Quiero ofrecerte una oportunidad, un trabajo aquí, en Parque Industries. Tienes la fuerza y la determinación que muchos aquí no poseen. Si aceptas, puedes empezar de inmediato. La boca de Emma se entreabrió. ¿Un trabajo en Parque Industries? Era una oferta que jamás esperó, y menos del hombre frente a ella. Pero al mismo tiempo, la idea de aceptarla parecía abrumadora. No tenía experiencia. Nunca había trabajado en un entorno corporativo, y la inseguridad se colaba en su mente. Yo no sé si puedo hacerlo, admitió Emma, bajando los ojos, sintiendo una mezcla de miedo y vulnerabilidad. William se acercó un poco más, suavizando su tono de voz. Todos empiezan en algún lugar. Emma, y creo que puedes hacer más de lo que piensas. Solo necesitas una oportunidad. Te la estoy ofreciendo, pero la decisión es tuya. Emma permaneció en silencio por unos momentos, su corazón martillando frenético en su pecho. Sabía que esta oportunidad podría cambiar su vida, pero también temía el precipicio de lo desconocido. Cuando miró a William, se dio cuenta de que él realmente creía lo que decía. Y algo dentro de ella se encendió, un destello de convicción. Quizás por una vez podía permitirse creerlo también. Acepto, respondió, su voz baja, pero firme. Quiero intentarlo. William esbozó una sonrisa discreta. Satisfecho con la respuesta. Excelente. Tom te guiará con tus nuevas responsabilidades. Empezaremos despacio, no te preocupes. No estarás sola. La reunión terminó poco después y Emma fue conducida a su nuevo puesto. Empezaría en administración, ayudando con la documentación y aprendiendo los entresijos de la empresa. Mientras seguía a Tom por los lujosos pasillos de Parque Industries, aún se sentía como un sueño. Todo era diferente del mundo al que estaba acostumbrada. Los uniformes impecables, la tecnología de vanguardia, el ambiente ordenado y eficiente. Emma estaba embarcándose en un nuevo capítulo de su vida. Pero aún había un peso abrumador que cejía sobre sus hombros. Su madre, esa noche, cuando Emma regresó a su pequeño apartamento, le contó a Mary sobre su nuevo empleo. Su madre la miró con orgullo, pero también con una profunda preocupación. Mi niña, sé que haces esto por mí, pero no te exijas demasiado, dijo Mary con voz débil. Sentada en su sillón favorito, Emma sostuvo la mano de su madre, sintiendo la fragilidad en sus huesos. Era por Mary que hacía todo, y esa verdad era su motor para seguir adelante, por difícil que fuera. No te preocupes, mamá. Esto podría cambiarlo todo para nosotras. Si todo va bien, podré pagar los mejores cuidados para ti. Ya no tendrás que preocuparte más. Mary sonrió. Pero sus ojos reflejaban una verdad ineludible. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Música de tensión romántica y destino, mientras Emma se enfrentaba a su nuevo desafío. William no podía dejar de pensar en ella. Intentaba concentrarse en los negocios, pero la imagen de la joven, resuelta y vulnerable a la vez, lo perseguía. Sabía que había algo especial en ella. Algo que iba más allá de la atracción superficial que solía sentir por otras mujeres. Había una profundidad, una conexión que no comprendía del todo, pero que le impulsaba a protegerla, a desentrañar el misterio de su propia atracción. Los días pasaron rápidamente, y Emma se adaptó a su nuevo trabajo más velozmente de lo que imaginó. Era dedicada, absorbía cada detalle y se esforzaba por no cometer errores. Sabía que aquella era una oportunidad rara y no podía desperdiciarla. A medida que aprendía, también notó que las conversaciones con William se hacían cada vez más frecuentes. La llamaba para breves discusiones, queriendo saber más sobre su vida, sobre cómo se estaba adaptando. Y con el tiempo, Emma empezó a darse cuenta de que, a pesar de su frialdad inicial, William era un hombre mucho más complejo de lo que imaginaba. Una noche, después de un largo día de trabajo, Emma decidió volver caminando a casa. Le gustaba caminar, pensar y tratar de calmar su mente, que no dejaba de acelerarse. Estaba casi a mitad de camino cuando un coche se detuvo junto a ella. Para su sorpresa,
Era William. Creí que conducías bastante tarde, dijo él, bajando la ventanilla del coche. ¿Puedo llevarte? Emma dudó por un momento, pero aceptó. Durante el trayecto, los dos permanecieron en silencio, pero había algo diferente en el aire, una tensión creciente, casi palpable, que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Emma, dijo William, rompiendo el silencio mientras se acercaban a su apartamento. Sé que es temprano, pero ¿alguna vez has considerado que quizás el destino nos puso en el mismo camino por una razón? Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. No lo sé. Quizás solo fue una coincidencia, replicó. Sin saber qué pensar, William sacudió ligeramente la cabeza, una sonrisa triste apareciendo en sus labios. No creo en las coincidencias. Esa afirmación quedó suspendida en el aire mientras el coche se detenía frente al edificio de Emma. Ella salió del vehículo con emociones encontradas. Algo estaba cambiando entre ellos, algo más fuerte que una simple relación de jefe y empleada. No estaba segura de lo que eso significaba, pero la certeza de que sus vidas estaban profundamente conectadas, un hilo invisible, comenzó a instalarse en su mente, música de suspenso y oscuridad. Los días que siguieron aquel viaje estuvieron cargados de una tensión palpable, una anticipación silenciosa. Emma intentó, sin mucho éxito, mantener su relación con William puramente profesional. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo que él había dicho aquella noche. No creo en las coincidencias. Esas palabras resonaban en su mente como un eco persistente, un misterio sin resolver, mientras su rostro, siempre tan enigmático, no la abandonaba. El trabajo en Parque Industries iba bien. Emma se esforzaba por aprender rápidamente y estaba destacando, ganándose la confianza y el respeto de sus compañeros. Empezó a sentirse más segura y, por primera vez en años, un pequeño rayo de esperanza, frágil pero persistente, iluminó su corazón. Pero en medio de la nueva rutina, el deterioro de su madre, un golpe cruel, continuaba sin piedad. Emma se encontraba constantemente dividida entre su dedicación al trabajo y el cuidado de Mary, temiendo que la enfermedad de su madre estuviera en una etapa irreversible. Una mañana, mientras organizaba informes en su pequeño cubículo, recibió una llamada telefónica que la dejó helada. Un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal. Era del hospital. La salud de Mary se había deteriorado significativamente y los médicos sugerían que fuera ingresada en cuidados intensivos de inmediato. La sentencia se sentía inminente. Vencida por la preocupación, Emma se excusó con su jefe inmediato y se precipitó al hospital. Al llegar, encontró a su madre en una condición aún más débil. La mirada de Mary era cansada, pero serena, como si aceptara la proximidad de un final inevitable. Emma sintió un dolor punzante, un nudo en el estómago, atravesarle el pecho, pero intentó mantener la calma. Se arrodilló junto a la cama y sostuvo la mano de su madre, quien, a pesar de su debilidad, aún logró esbozarle una sonrisa. Siempre ha sido tan fuerte, mi hija, dijo Mary débilmente, con un eco de su voz que parecía desvanecerse. Sé que encontrarás tu camino, incluso cuando yo ya no esté aquí. No hables así, mamá. Te pondrás bien, respondió Emma, conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas. A veces la vida nos lleva por caminos que no planeamos, pero siento que algo bueno va a pasarte. Solo confía. Mary cerró los ojos, exhausta. Emma permaneció allí durante horas, sosteniendo la mano de su madre hasta que, sin darse cuenta, se quedó dormida en la silla junto a ella. Cuando despertó, ya era tarde en la noche y Mary dormía profundamente. Necesitaba ir a casa, descansar y regresar al hospital al día siguiente. A la mañana siguiente, Emma encontró un gran ramo de flores en el pasillo del hospital. Había una simple tarjeta con un mensaje conmovedor para ti y para tu madre. Estamos contigo, William. Emma se quedó allí, mirando las flores durante unos segundos, asimilando el gesto. Era discreto, cuidadoso y, sin embargo, profundamente emotivo. William parecía saber qué decir, o en este caso, qué hacer para hacerla sentir cómoda, sin invadir su espacio. Sin embargo, la vida de Emma era un torbellino incesante. Cuando llegó a Parque Industries, más tarde esa semana, aún conmocionada por la situación de su madre, fue llamada a una reunión con William. Él la esperaba en la sala de conferencias, su rostro serio, pero sus ojos aún conservaban aquella chispa indescifrable. Me enteré de lo de tu madre, él dijo, su tono más suave de lo habitual. ¿Cómo está? No está bien, respondió Emma, intentando mantener la voz firme, a pesar de la tristeza que amenazaba con desbordarse, pero estamos luchando. William asintió, comprendiendo el peso de la situación. Sabía lo difícil que Emma lo estaba pasando y ver el dolor en sus ojos lo afectó más de lo que esperaba. Emma, si necesitas más tiempo, si hay algo que pueda hacer. Antes de que pudiera terminar su frase, Emma lo interrumpió con un torbellino de frustración y gratitud. ¿Por qué haces esto?
Preguntó, su voz cargada de emociones contenidas. ¿Por qué te importó tanto, William? Solo soy una empleada, una chica cualquiera vendiendo boletos de rifa en la calle. Yo. No lo entiendo. William permaneció en silencio por unos momentos. Como si sopesara cómo responder. Sabía que lo que sentía por Emma iba mucho más allá de la simple caridad o la ayuda profesional, pero él mismo no comprendía del todo esa conexión incomprensible. Porque no eres una empleada cualquiera, comenzó, su voz más baja y profunda. Eres alguien que me hizo ver el mundo de una manera diferente. Cuando te vi en ese semáforo, con tus ojos llenos de fuerza, algo en mí cambió. Y no sé qué es. Pero sé que necesito descubrirlo. El corazón de Emma galopaba salvaje. No había esperado una confesión tan directa y no sabía cómo reaccionar. William Parke, el hombre más inaccesible que jamás había conocido, estaba allí, desnudando su alma ante ella. Pero por mucho que sus palabras la conmovieran, algo dentro de ella la hizo retroceder. No sé lo que buscas, William, pero mi vida es demasiado complicada. No soy una de esas mujeres elegantes que suelen rodearte. Tengo responsabilidades, mi madre. Loser, interrumpió él, poniéndose de pie y acercándose a ella. Y no te estoy pidiendo nada que no quieras. Solo digo que estoy aquí si necesitas a alguien. Lo que sea. Estoy aquí. La proximidad de William la inquietó. El perfume amaderado y embriagador. Su presencia física, la forma en que la miraba, todo se sentía demasiado peligroso, como si estuviera a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Gracias, dijo Emma, su voz apenas audible. Pero necesito pensar. Salió de la habitación rápidamente, su corazón martillaba. Confundida por sus propios sentimientos, estaba atrapada entre la gratitud y una atracción abrumadora por aquel hombre que parecía dispuesto a romper todas las barreras por ella. Sin embargo, las preocupaciones por su madre y la inseguridad sobre su futuro la mantenían en un abismo de incertidumbre, impidiéndole lanzarse de cabeza. Música de duelo y soledad. En los días siguientes, Emma evitó a William tanto como pudo, sumergiéndose en el trabajo y las visitas al hospital. Cada día, su madre parecía más débil y ella sentía que el tiempo se le escurría como arena entre los dedos. A pesar de toda la generosidad de William, Emma se sentía cada vez más perdida. Y entonces, lo inevitable, con su cruel precisión, se cernió. En una fría mañana de diciembre, mientras Emma sostenía la mano de su madre por última vez, Mary exhaló su último aliento, una sonrisa serena grabada en su rostro. Emma sintió que su mundo se desmoronaba en mil pedazos, el dolor de la pérdida atravesándola profundamente, dejando un vacío insondable, una herida abierta que nada parecía llenar. Devastada, regresó a un hogar que ya no sentía suyo, sin el consuelo de la sonrisa de su madre. Sola en su pequeño apartamento, miró a su alrededor y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Y a pesar de todo, había un sentimiento que comenzaba a formarse en su corazón, un hilo invisible, inquebrantable, que por mucho que intentara negarlo, la conectaba a William de una manera que aún no comprendía del todo. La marea del dolor por la pérdida de Mary era abrumadora. Emma se sentía a la deriva, perdida en un océano de tristeza y soledad. El apartamento, ahora silencioso, parecía más grande y más vacío que nunca. Cada rincón. Un eco doloroso de su madre, el olor de la sopa que solía preparar, el sillón desgastado, donde Mary pasaba la mayor parte de su tiempo, los retratos que atesoraban momentos raros de felicidad. El mundo de Emma, antes pequeño y limitado, ahora carecía de sentido. En los días posteriores al funeral, Emma se aisló en su pena. No tenía fuerzas para enfrentar la vida, y mucho menos para trabajar. William, preocupado, respetó su dolor, pero le envió mensajes cortos de apoyo y condolencias. Siempre parecía estar allí como una sombra discreta, siempre presente, lista para apoyarla si lo necesitaba, y de alguna manera. Emma se sintió agradecida por eso, incluso sin responder. Pero, eventualmente, la vida tenía que seguir. Emma sabía que, por mucho que doliera, el tiempo no se detendría para esperarla. Regresó al trabajo, aún en duelo, aún desorientada, pero decidida a seguir adelante. Parke Industries le ofreció un refugio, un bálsamo de alguna manera, un lugar donde podía distraerse de su dolor con las tareas diarias, los informes y las rutinas. Cuando regresó a la oficina, fue recibida con amabilidad y comprensión por sus colegas. Muchos de ellos conocían su situación y, aunque ella no era una mujer de muchas palabras, Emma podía sentir su apoyo. Pero había una persona a la que no sabía cómo enfrentar. William. Unos días después de su regreso, William le pidió que fuera a su oficina. El corazón de Emma martillaba, un presagio, mientras caminaba por el largo pasillo hacia su despacho. No sabía qué esperar. Sabía que William se preocupaba por ella, pero todavía estaba confundida acerca de lo que sentía por él. El dolor por su madre seguía siendo una sombra constante, y aunque William parecía la persona que podría llenar ese vacío, había un miedo silencioso, acechante dentro de ella.
música de confesión y revelación. Al entrar en la sala, William estaba de pie, mirando por la ventana de cristal que ofrecía una vista imponente de la ciudad. Se giró cuando la escuchó entrar y sus ojos se posaron en ella con una preocupación palpable. Emma, ¿cómo estás? Su voz era suave, casi un susurro. Ella respiró hondo, luchando por mantener la compostura. Sobreviviendo respondió, sinceramente, intentando sonreír, pero sus ojos traicionaban el peso que llevaba. William asintió, comprendiendo la profundidad de una palabra tan simple. Caminó hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa. Como si no quisiera presionarla. Quería decirte que, lo siento mucho por lo de tu madre. Sé que, las palabras no hacen la diferencia ahora mismo, pero quería que supieras que estoy aquí para lo que necesites. Emma sintió agradecida por el gesto. La verdad era que, aunque el duelo aún era una carga pesada, había algo reconfortante en la presencia de William. Él la entendía de una manera que pocos podían. Él sabía lo que era perder algo. Incluso si nunca había hablado abiertamente de sus propias pérdidas o debilidades. Gracias, William hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Ha sido increíble conmigo y realmente lo aprecio. Pero no sé si estoy lista para lidiar con todo lo que está pasando. William se inclinó un poco más, sus ojos fijos en los de ella, intentando medir sus emociones. Siempre había sido un hombre de control absoluto, con un control normalmente férreo, pero frente a Emma, ese control parecía flaquear. Había algo en ella que lo desarmaba por completo. Algo que le impulsaba a ser más que el CEO distante y poderoso que el mundo conocía. Entiendo, dijo, su voz ronca, cargada de emociones. No te estoy pidiendo que hagas nada que no quieras. Solo quiero que sepas que no tienes que pasar por esto sola. Emma permaneció en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un torbellino de emociones que no estaban ligadas al dolor, sino a la esperanza. William la miraba de una manera que nadie lo había hecho antes, con una mezcla de respeto y algo más. Algo que ella aún no estaba segura de querer comprender. Esa noche, mientras conducía a casa, Emma se permitió que sus pensamientos volaran libremente sobre los últimos meses. Como su vida había cambiado desde que conoció a William, el extraño del semáforo, que había parecido tan alejado de su realidad, ahora estaba tan cerca que ya no podía ignorar lo que representaba. Había una conexión allí, un hilo invisible que los unía, una conexión que iba más allá de la atracción física. William la entendía de una manera que nadie más podía. Veía sus heridas, sus miedos y, de alguna manera, los aceptaba sin juzgarla. Pero Emma tenía miedo. Miedo de dejarse llevar por esa corriente. Miedo de perderse en un mundo que no era el suyo. William era un multimillonario rodeado de lujo y poder, mientras que ella todavía se sentía atrapada por la cruda realidad de su simple vida, marcada por las cicatrices. Por mucho que hubiera algo especial entre ellos, el abismo social parecía insalvable. Música de revelación impactante y giro de trama unos días después. Emma fue llamada nuevamente a la oficina de William, pero esta vez para algo diferente. Él la esperaba con una expresión distinta, más seria. Necesito que sepas algo, comenzó William, después de un largo suspiro que liberó una tensión invisible. Hice investigar tu situación. No de forma invasiva. Pero quería asegurarme de que estuvieras bien atendida, y durante esa investigación, encontré algo que podría interesarte. Emma frunció el ceño. Sorprendida. ¿Qué encontraste? William me entregó un sobre. Dentro había documentación detallada sobre un fondo de ayuda médica del que Emma jamás tuvo conocimiento, algo que podría haber ayudado enormemente en el tratamiento de su madre. Era información que, si hubiera llegado a tiempo, podría haber cambiado el curso de sus vidas. Emma sintió un torbellino de alivio, frustración y, sobre todo, una tristeza abrumadora por no haberse enterado antes. Era una cruel paradoja. Sé que esto no traerá a tu madre de vuelta, dijo William, con una genuina tristeza en su voz, pero pensé que debías saberlo. Hiciste todo lo que pudiste por ella. No había nada más que pudieras hacer. Sus palabras eran un intento de consuelo, y Emma sabía que William estaba tratando de hacer lo correcto. Cerró el sobre, respirando hondo, un peso invisible sobre su pecho. Por mucho que doliera, era hora de seguir adelante. Y de alguna manera, sabía que William sería una parte ineludible de ese futuro. Incluso si aún no sabía cómo. Música de intensidad y destino. Los días que siguieron al descubrimiento del fondo de ayuda médica trajeron un torbellino de emociones para Emma. La idea de que podría haber ofrecido a su madre mejores condiciones si hubiera tenido acceso a esa información antes la consumía. Sentía una mezcla de frustración y arrepentimiento, pero al mismo tiempo había alivio, al saber que no había sido completamente impotente. Era una cruel ironía, pero necesitaba encontrar una manera de aceptarlo. Pero el gesto de William, el hecho de que se hubiera molestado en investigar su situación, incluso después de todo lo que había hecho por ella,
Tocó Emma de una manera que no estaba preparada para enfrentar. Había una línea delgada, casi imperceptible, entre la gratitud y algo más profundo. Y ella sabía que estaba virando peligrosamente cerca de un territorio peligroso. William se mantuvo atento a la distancia, siempre ofreciendo apoyo sin forzar su presencia. Entendía que Emma necesitaba tiempo, pero muy en el fondo. El deseo de estar a su lado crecía más fuerte cada día. Y eso lo asustaba. William no era un hombre acostumbrado a sentimientos que no podía controlar. Desde muy joven había aprendido a separar sus emociones del trabajo y del resto del mundo. Pero con Emma se encontraba cada vez más vulnerable, como si el velo de su autocontrol se estuviera desgarrando. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Emma decidió que necesitaba un momento para sí misma, un respiro del alma. Caminar siempre la ayudaba a ordenar sus pensamientos, y eso fue exactamente lo que hizo. Caminó sin rumbo por las calles de Nueva York, el aire fresco refrescando su mente. Muy en el fondo, sabía que huía de una verdad innegable que se hacía imposible de ignorar. Sus sentimientos por William estaban creciendo. Esto es una locura, pensó Emma mientras caminaba entre los altos edificios y el caótico movimiento de la ciudad. Él es un multimillonario, vive en un mundo ajeno al mío, completamente diferente, pero por mucho que intentara alejar esa realidad, no podía evitarlo. Cada momento que pasaba con él, cada gesto de amabilidad, cada mirada cargada de significado, todo esto la estaba llevando por un camino incierto, sin mapa. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Un escalofrío. Era un mensaje de William. Me gustaría verte esta noche. Necesito mostrarte algo importante. Emma dudó por un momento, pero la curiosidad, una fuerza imparable, se apoderó de ella. La invitación parecía más seria que las otras, como si hubiera algo que él realmente necesitaba compartir. Después de un breve momento de reflexión, respondió con un simple OK, una simple respuesta, cargada de significado. Música de clímax, emocionante y expectante esa noche. William envió un coche a buscarla. Emma, todavía nerviosa e insegura de lo que esperaba, subió al vehículo de lujo, silencioso como un fantasma, y fue llevada a uno de los edificios más imponentes de Manhattan. El conductor la dejó en la entrada, donde fue recibida por un conserje que la guió hasta el penthouse. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Emma fue recibida por una vista impresionante de la ciudad. Los rascacielos se alzaban como titanes, y las luces de Nueva York parpadeaban como un mar de estrellas en el fondo. William estaba allí, de pie junto a la ventana, esperándola. Vestido de manera informal, pero impecablemente, se veía diferente de lo habitual. Menos el CEO, más el hombre. Cuando sus ojos se encontraron, Emma sintió una chispa, una corriente eléctrica, de tensión en el aire. Algo que se había estado gestando durante mucho tiempo. Gracias por venir, dijo William, con una sonrisa suave, pero sus ojos mostraban que estaba lejos de estar tranquilo. Sé que debes estar preguntándote por qué todo esto. Emma se acercó lentamente, aún sin saber exactamente qué decir. La belleza del lugar era casi irreal, y la presencia de William, tan cerca y íntima, hizo que su corazón galopara. Sí, lo estoy. Sonaba serio en el mensaje. ¿Qué está pasando?, preguntó Emma, intentando mantener la voz firme. William respiró hondo antes de comenzar a hablar. Hay algo que quiero compartir contigo, Emma, algo que nunca le he contado a nadie fuera de mi círculo más íntimo, mi santuario. Creo que mereces saber quién soy realmente antes de que. Dudó, como si eligiera sus palabras con cuidado. Antes de cualquier otra cosa, Emma frunció el ceño, confundida. Nunca lo había visto tan vulnerable. Su fachada del empresario, implacable, desdibujada, estaba a punto de descubrir algo que no tenía idea de que se escondía detrás de aquella imagen. Todo lo que necesitas saber es que, detrás de todo el éxito, todo el dinero y el poder, hay una historia que llevo grabada en el alma. William hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Cuando tenía 16 años, perdí a mis padres en un accidente de coche. Fue algo que me moldeó de formas que pocos entenderían. Desde entonces, todo lo que he hecho ha sido para asegurarme de que nunca volvería a sentirme tan desvalido como en ese momento. Emma guardó silencio. Lo que William estaba revelando era una parte profundamente dolorosa de su vida. De repente, comprendió por qué siempre parecía tan concentrado, tan en control. Era una forma de protegerse, de no volver a experimentar la devastadora pérdida que había sufrido en su juventud. Sé lo que es perder a alguien que amas más que a nada. En el mundo, continuó, su voz cargada de emoción. Y por eso me sentí tan conectado a ti desde el momento en que te vi en esa calle. Sé lo difícil que debe haber sido cuidar a tu madre. Y ni siquiera puedo imaginar el dolor que sientes ahora mismo. Pero entiendo la pérdida. Entiendo el vacío. Emma sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras de William eran como un espejo de su propia pena. De repente, él ya no era el multimillonario inalcanzable.
Era alguien que, como ella, llevaba cicatrices profundas, un alma marcada al William. Yo no lo sabía, las palabras salieron temblorosas de su boca. Lo siento mucho por todo lo que has pasado. Él negó con la cabeza. No te cuento esto para que sientas lástima por mí. Te lo cuento porque quiero que me veas por quien realmente soy. Quiero que sepas que, detrás de todo el lujo y la fachada, hay un hombre que sabe lo que es perderlo todo. Y por eso, desde el día en que te conocí, sentí que tenía que hacer algo. No porque te vea frágil, sino porque vi en ti la misma fortaleza indomable que me mantuvo en pie cuando pensé que no podía seguir más. Emma sintió lágrimas ardientes en sus ojos, pero intentó contenerlas. La conexión entre los dos ahora parecía ineludible. Allí estaban dos almas heridas, encontrándose en el caos de sus propias pérdidas. Era un momento de vulnerabilidad extrema, no sé qué decir, murmuró Emma con la voz quebrada. William dio un paso adelante, su presencia abrumadora, magnética. No tienes que decir nada, Emma. Solo necesitas saber que estoy aquí para lo que necesites. Sea cual sea el camino que elijas tomar de aquí en adelante, Emma lo miró, sintiendo el peso de las palabras. Por primera vez, se permitió admitir que lo que sentía por William era más profundo de lo que había imaginado. Y por aterrador que fuera, sabía que estaba dispuesta a descubrir a dónde los llevaría. Música de pasión y drama creciente. Los segundos que siguieron a aquella revelación se extendieron en una eternidad. El peso de las palabras de William se cernía sobre la habitación, llenando el silencio entre ellos. Emma sintió como si el mundo exterior se hubiera detenido, dejando solo a ella y a William en aquel espacio compartido. Entrelazados por un dolor común, una conexión imposible de ignorar. La mirada de William era intensa, pero suave, como si esperara una respuesta que ella aún no sabía cómo dar. Por primera vez, Emma lo vio completamente despojado de su armadura. El hombre implacable, el magnate inalcanzable, se habían disuelto, y lo que quedaba era alguien tan vulnerable como ella misma. Nunca imaginé que tú, Emma, comenzó, su voz vacilante, que hubieras pasado por algo así. Necesito que sepas algo, comenzó William, después de un largo suspiro que liberó una tensión invisible. Hice investigar tu situación. No de forma invasiva, pero quería asegurarme de que estuvieras bien atendida, y durante esa investigación, encontré algo que podría interesarte. Emma frunció el ceño. Sorprendida. ¿Qué encontraste? William me entregó un sobre. Dentro había documentación detallada sobre un fondo de ayuda médica del que Emma jamás tuvo conocimiento, algo que podría haber ayudado enormemente en el tratamiento de su madre. Era información que, si hubiera llegado a tiempo, podría haber cambiado el curso de sus vidas. Emma sintió un torbellino de alivio, frustración y, sobre todo, una tristeza abrumadora por no haberse enterado antes. Era una cruel paradoja. Sé que esto no traerá a tu madre de vuelta, dijo William con una genuina tristeza en su voz, pero pensé que debías saberlo. Hiciste todo lo que pudiste por ella. No había nada más que pudieras hacer. Sus palabras eran un intento de consuelo, y Emma sabía que William estaba tratando de hacer lo correcto. Cerró el sobre, respirando hondo, un peso invisible sobre su pecho. Por mucho que doliera, era hora de seguir adelante, y de alguna manera, sabía que William sería una parte ineludible de ese futuro. Incluso si aún no sabía cómo. Música de intensidad y destino. Los días que siguieron al descubrimiento del fondo de ayuda médica trajeron un torbellino de emociones para Emma. La idea de que podría haber ofrecido a su madre mejores condiciones si hubiera tenido acceso a esa información antes la consumía. Sentía una mezcla de frustración y arrepentimiento, pero al mismo tiempo había alivio, al saber que no había sido completamente impotente. Era una cruel ironía, pero necesitaba encontrar una manera de aceptarlo. Pero el gesto de William, el hecho de que se hubiera molestado en investigar su situación, incluso después de todo lo que había hecho por ella, tocó a Emma de una manera que no estaba preparada para enfrentar. Había una línea delgada, casi imperceptible, entre la gratitud y algo más profundo. Y ella sabía que estaba virando peligrosamente cerca de un territorio peligroso. William se mantuvo atento a la distancia, siempre ofreciendo apoyo sin forzar su presencia. Entendía que Emma necesitaba tiempo, pero muy en el fondo. El deseo de estar a su lado crecía más fuerte cada día, y eso lo asustaba. William no era un hombre acostumbrado a sentimientos que no podía controlar. Desde muy joven había aprendido a separar sus emociones del trabajo y del resto del mundo. Pero con Emma se encontraba cada vez más vulnerable, como si el velo de su autocontrol se estuviera desgarrando. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Emma decidió que necesitaba un momento para sí misma, un respiro del alma. Caminar siempre la ayudaba a ordenar sus pensamientos, y eso fue exactamente lo que hizo. Caminó sin rumbo por las calles de Nueva York,
el aire fresco refrescando su mente. Muy en el fondo, sabía que huía de una verdad innegable que se hacía imposible de ignorar. Sus sentimientos por William estaban creciendo. Esto es una locura, pensó Emma mientras caminaba entre los altos edificios y el caótico movimiento de la ciudad. Él es un multimillonario, vive en un mundo ajeno al mío, completamente diferente, pero por mucho que intentara alejar esa realidad, no podía evitarlo. Cada momento que pasaba con él, cada gesto de amabilidad, cada mirada cargada de significado, todo esto la estaba llevando por un camino incierto, sin mapa. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Un escalofrío. Era un mensaje de William: me gustaría verte esta noche. Necesito mostrarte algo importante. Emma dudó por un momento, pero la curiosidad, una fuerza imparable, se apoderó de ella. La invitación parecía más seria que las otras, como si hubiera algo que él realmente necesitaba compartir. Después de un breve momento de reflexión, respondió con un simple OK, una simple respuesta, cargada de significado. Música de clímax, emocionante y expectante esa noche. William envió un coche a buscarla. Emma, todavía nerviosa e insegura de lo que esperaba, subió al vehículo de lujo, silencioso como un fantasma, y fue llevada a uno de los edificios más imponentes de Manhattan. El conductor la dejó en la entrada, donde fue recibida por un conserje que la guió hasta el penthouse. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Emma fue recibida por una vista impresionante de la ciudad. Los rascacielos se alzaban como titanes, y las luces de Nueva York parpadeaban como un mar de estrellas en el fondo. William estaba allí, de pie junto a la ventana, esperándola. Vestido de manera informal, pero impecablemente, se veía diferente de lo habitual. Menos el CEO, más el hombre. Cuando sus ojos se encontraron, Emma sintió una chispa, una corriente eléctrica, de tensión en el aire. Algo que se había estado gestando durante mucho tiempo. Gracias por venir, dijo William, con una sonrisa suave, pero sus ojos mostraban que estaba lejos de estar tranquilo. Sé que debes estar preguntándote por qué todo esto. Emma se acercó lentamente, aún sin saber exactamente qué decir. La belleza del lugar era casi irreal, y la presencia de William, tan cerca y íntima, hizo que su corazón galopara. Sí, lo estoy. Sonaba serio en el mensaje. ¿Qué está pasando?, preguntó Emma, intentando mantener la voz firme. William respiró hondo antes de comenzar a hablar. Hay algo que quiero compartir contigo, Emma, algo que nunca le he contado a nadie fuera de mi círculo más íntimo, mi santuario. Creo que mereces saber quién soy realmente antes de que. Dudó, como si eligiera sus palabras con cuidado. Antes de cualquier otra cosa, Emma frunció el ceño, confundida. Nunca lo había visto tan vulnerable. Su fachada del empresario, implacable, desdibujada, estaba a punto de descubrir algo que no tenía idea de que se escondía detrás de aquella imagen. Todo lo que necesitas saber es que, detrás de todo el éxito, todo el dinero y el poder, hay una historia que llevo grabada en el alma. William hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Cuando tenía 16 años, perdí a mis padres en un accidente de coche. Fue algo que me moldeó de formas que pocos entenderían. Desde entonces, todo lo que he hecho ha sido para asegurarme de que nunca volvería a sentirme tan desvalido como en ese momento. Emma guardó silencio. Lo que William estaba revelando era una parte profundamente dolorosa de su vida. De repente, comprendió por qué siempre parecía tan concentrado, tan en control. Era una forma de protegerse, de no volver a experimentar la devastadora pérdida que había sufrido en su juventud. Sé lo que es perder a alguien que amas más que a nada. En el mundo, continuó, su voz cargada de emoción. Y por eso me sentí tan conectado a ti desde el momento en que te vi en esa calle. Sé lo difícil que debe haber sido cuidar a tu madre. Y ni siquiera puedo imaginar el dolor que sientes ahora mismo. Pero entiendo la pérdida. Entiendo el vacío. Emma sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras de William eran como un espejo de su propia pena. De repente, él ya no era el multimillonario inalcanzable. Era alguien que, como ella, llevaba cicatrices profundas, un alma marcada al William. Yo no lo sabía. Las palabras salieron temblorosas de su boca. Lo siento mucho por todo lo que has pasado. Él negó con la cabeza. No te cuento esto para que sientas lástima por mí. Te lo cuento porque quiero que me veas por quien realmente soy. Quiero que sepas que, detrás de todo el lujo y la fachada, hay un hombre que sabe lo que es perderlo todo. Y por eso, desde el día en que te conocí, sentí que tenía que hacer algo. No porque te vea frágil, sino porque vi en ti la misma fortaleza indomable que me mantuvo en pie cuando pensé que no podía seguir más. Emma sintió lágrimas ardientes en sus ojos, pero intentó contenerlas. La conexión entre los dos ahora parecía ineludible. Allí estaban dos almas heridas, encontrándose en el caos de sus propias pérdidas. Era un momento de vulnerabilidad extrema. No sé qué decir, murmuró Emma con la voz quebrada.
William dio un paso adelante, su presencia abrumadora, magnética. No tienes que decir nada, Emma. Solo necesitas saber que estoy aquí para lo que necesites. Sea cual sea el camino que elijas tomar de aquí en adelante, Emma lo miró, sintiendo el peso de las palabras. Por primera vez, se permitió admitir que lo que sentía por William era más profundo de lo que había imaginado. Y por aterrador que fuera, sabía que estaba dispuesta a descubrir a dónde los llevaría. Música de pasión y drama creciente. Los segundos que siguieron a aquella revelación se extendieron en una eternidad. El peso de las palabras de William se cernía sobre la habitación, llenando el silencio entre ellos. Emma sintió como si el mundo exterior se hubiera detenido, dejando solo a ella y a William en aquel espacio compartido. Entrelazados por un dolor común, una conexión imposible de ignorar. La mirada de William era intensa, pero suave, como si esperara una respuesta que ella aún no sabía cómo dar. Por primera vez, Emma lo vio completamente despojado de su armadura. El hombre implacable, el magnate inalcanzable, se habían disuelto, y lo que quedaba era alguien tan vulnerable como ella misma. Nunca imaginé que tú, Emma comenzó, su voz vacilante, que hubieras pasado por algo así.